La paternidad es un viaje que nos permite conocer el corazón de Dios para el bien de nosotros y nuestros hijos. Seamos papás y mamás interesados en disfrutar y aprovechar la maravillosa oportunidad de criar a nuestros hijos. La paternidad requiere de creatividad, planificación, amor e intencionalidad. Hagamos de nuestro día a día una aventura. Seamos intencionales. Cumplamos el propósito que Dios nos ha dado como padres, ya que Él nos ha dado la oportunidad de ser la influencia más grande sobre la vida de nuestros hijos. Nuestro fin no es tener hijos, sino es el inicio de este viaje. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Muy buenos días a todos, qué gusto poder saludarlos, poder pues conectarnos, ¿verdad? Por esta vía y poder crecer en conocimiento, ¿verdad? Meditando en un material que mi esposo estaba leyendo, no es suficiente el tener únicamente fe. La fe realmente funciona bien cuando se combina y se suma con el conocimiento que podemos adquirir, y yo creo que eso es lo que el Señor nos permite de reunirnos, ¿verdad? Virtualmente. Que, mm, Gracias por poder hacerlo, gracias por estar acá. Y estamos aquí saludándolos, estamos esperando que el hermano Juan pueda conectarse. Dice que en 2 minutitos nos acompaña, y lo que voy a hacer en este momento es leer un poquito de la, de la biografía, ¿verdad? De cuáles son las credenciales del hermano Juan. Realmente es una persona que tiene muchísimo que dar. Su vida nos moldea. Solo déjenme encontrar dónde lo tenía, porque ya me lo había pasado por aquí Sofi. Sofi es quien nos acompaña. Lo que vamos a hablar hoy es una trilogía de libros que el hermano Juan Varela escribió. El primero se llama Tu matrimonio sí importa, el segundo se llama Tu identidad sí importa, y este se llama Tus hijos sí importan. Y él hace la anotación en la parte de atrás del libro de que lo que él dice en este material es que nuestra paternidad es sumamente importante por dos razones. Una, porque nosotros somos los responsables de formar a esas personas que nos han sido confiadas, pero también porque en nuestras manos está la transferencia de la fe, de los valores de la sociedad futura. Entonces él hace todo un estudio y lo divide en 3 partes. Van a ver que va a ser muy enriquecedor. Él es un hombre muy sencillo, realmente se expresa de una manera muy cariñosa, es un hombre muy agradable. Les voy a leer, dice: director y fundador de INFA, que es Instituto de Formación para la Familia, es su formación académica. Tiene muchísimos estudios en temas de familia, y específicamente trabaja en el tema de orientación sexual e identidad de género, pues bajo la dirección de Richard Cohen, que quienes han escuchado o han estudiado un poquito este tema es como que el padre de todo esto. Ministerialmente, pues ha servido en América Latina, conoce muy bien, estuvo en Honduras, y ya tiene un tiempo de estar trabajando en ¿cómo se llama? En España. Ya está aquí con nosotros conectándose en este momento el hermano Juan. Ha sido pastor, tiene muchísimas publicaciones como El culto cristiano, Tu matrimonio se importa, Tu identidad se importa, Pastoral a la atracción al mismo sexo. También copublicó el libro Convivimos, a la no violencia, el trabajo en equipo. Publicó el libro El valor y el respeto en la familia, y escribe constantemente y enseña, y la verdad es que para nosotros es un privilegio poder tener con nosotros al hermano Juan Varela. Muchísimas gracias, hermano Juan, lo hice correr. No fui muy clara en mi, en mis instrucciones, pero le agradezco muchísimo su disposición. De verdad No, que hay no, muchos esperando aprender, compartir esta mañana con usted, y la modalidad de estas conferencias pues es darle el tiempo
a usted y luego los participantes han enviado algunas preguntas o van a poder hacer alguna pregunta al final. Tenemos una media hora para que usted pueda pues enriquecernos con su experiencia. De verdad bendecimos su vida, el ministerio que usted está llevando y estar al frente de formar familias es una bendición. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros esta mañana. Pues esto ha ido bien rápido. La verdad es que yo tenía una confusión con la hora y me pensé todavía que iniciábamos media horita más tarde, ¿no? Aquí son ahora mismo las 6:05 de la tarde. Ustedes están en la mañana y nosotros ya andamos por aquí por la tarde. Bueno, en cualquier caso, aquí estamos. Llegué a tiempo, ¿eh? A fin de cuentas, justo cuando finalizabas la presentación, ¿no? Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, voy a compartir pantalla para poner la presentación que quiero que estemos siguiendo y la vamos a poner desde el inicio, que es aquí. Entiendo que todos ven la presentación, ¿verdad? ¿La están viendo, Evelyn? Sí, la estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, el tema es: tus hijos sí importan, hacia una paternidad sólida en una sociedad líquida, ¿no? Entonces, nos interesa mucho enfatizar ese sí importan. De hecho, con María del Mar, mi esposa, tenemos una trilogía, un libro o unos libros que completan lo que nosotros llamamos la trilogía de los sí importa, ¿no? Esa trilogía comenzó con Tu matrimonio sí importa, Tus hijos sí importan y Tu identidad sí importa. Entonces, en este caso, los sí importa tiene un claro sentido de defensa, de apología de lo que es la institución matrimonial, de lo que es la defensa y la educación de nuestros hijos frente a una sociedad que de pronto no le da tanto valor, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. ¿Por qué es importante la familia? ¿Por qué es importante el matrimonio? Antes de hablar de los hijos, tenemos que empezar a hablar del matrimonio y empezar a hablar de la familia. Bueno, la familia es importante porque todos pertenecemos a un sistema familiar. Todos formamos parte de un núcleo familiar, ¿no? Por eso decimos ahí que la familia es el primer marco de relaciones del ser humano. Es decir, de la familia, como también decimos ahí, recibimos las claves para interpretar la realidad. Todo aquello que conforma lo que hoy somos está directamente relacionado con lo que nos dijeron en el contexto del hogar o con lo que no nos dijeron en el contexto del hogar, ¿no? Porque qué cierto es que somos producto del pasado, de nuestra historia, de nuestro modelo educativo. Lo que hoy somos lo debemos en gran parte a la educación de nuestros padres, haya sido esta, la educación, digo, beneficiosa o no tanto, ¿no? Somos producto del pasado y en un sentido eso tiene una lectura positiva, pero puede tenerla no tan positiva cuando de pronto nuestro pasado no fue bueno, ¿no? Por eso, en los años impresionables de la infancia, los años que van entre 0 y 12 años, es donde se instauran las pautas, los modelajes, los valores y las normas que luego van a quedar definitivamente fijadas en la vida de un ser humano. De ahí la importancia de la familia, ¿no?, y la importancia de una educación, sobre todo en los años impresionables de la niñez. Esa franja de edad entre 0 y 12, donde, para entendernos, el barro de la personalidad de nuestros hijos está todavía muy moldeable, muy influenciable. Y todo lo que imprimamos en esos años va a quedar fijado para toda la vida, ¿no? Por eso decimos ahí que el hogar imprime un sello imborrable para toda la vida. Un sello que puede ser de bendición o un sello que puede ser de maldición. Repito y vuelvo, todo depende de lo que hayamos recibido en el contexto de nuestra familia origen, ¿no? Pero de la familia recibimos las claves para interpretar la realidad. Todos hemos sido educados con unos principios de normalidad
que son distintos porque cada familia es un mundo, pero que para nosotros sí han constituido nuestra normalidad, ¿no? Pero qué cierto es que el hogar imprime ese sello que es imborrable ya para toda la vida. Por eso finalizamos esta diapositiva diciendo que en la Biblia todo, absolutamente todo, se interpreta en clave familiar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que todo versículo bíblico tiene que tener su primera aplicación en nuestro primer sistema social de relaciones, que es la familia. O dicho de otra forma, la familia es el banco de pruebas de la autenticidad de nuestro cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo leo, por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿cuál será mi primer prójimo? Es decir, mi primer próximo. Pues tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, es decir, aquel que está en tu primer entorno familiar. Por tanto, la primera aplicación de cualquier texto bíblico tiene que ser en clave familiar, porque la familia es el banco de pruebas y el primer lugar donde hay que aplicar lo que la Biblia dice. Esto es importantísimo, porque la Biblia tenemos que interpretarla y entenderla siempre en clave familiar. Entre otras cosas, porque es la propia palabra de Dios, la propia Biblia, la que le da a la familia toda la importancia que tiene, ¿no? Desde el mismo momento en que en Génesis queda establecido, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ahí nace el género y la sexualidad. El género nace por oposición a un principio de soledad que el hombre tenía. Para suplir esa soledad, Dios crea a la mujer y ahí nace el otro género con el que la especie humana puede nacer, ¿no? Ahí nace tanto el género como la sexualidad. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, es decir, complemento ideal. La palabra ayuda idónea no tenemos que entenderla, podría parecer bajo una lectura superficial, no tenemos que entenderla de pronto como si aquí el varón fuera el principal y la mujer, pues eso, una ayudita idónea. No, la palabra ayuda idónea significa complemento ideal. La palabra ayuda idónea comparte la misma raíz que se utiliza para hablar del Espíritu Santo como el consolador de nuestras vidas, como la ayuda idónea de nuestras vidas. Cuando el Señor se va, en el Evangelio de Juan dice, yo me voy, pero os dejo al consolador, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es la ayuda idónea del creyente, la mujer es la ayuda idónea del varón, en un término de absoluta igualdad y en un término de complemento ideal. Por eso la Biblia comienza ya hablando en clave familiar, estableciendo la diferencia de género, estableciendo el hombre, estableciendo la mujer. Y luego hay un versículo absolutamente fundamental, nada más empezar Génesis 2, o terminando el capítulo 2, que dice lo siguiente. Pero antes de esto, les lanzo una pregunta. No me la tienen que responder, porque no pueden, pero no pueden porque estoy hablando yo y los micrófonos cerrados, ¿no? Pero ¿saben ustedes cuál es el versículo que más veces se repite en la Biblia? El versículo que más veces se repite en la Biblia es muy importante porque todo lo que en la Biblia se repite nos está indicando alto nivel de importancia. Bueno, pues el versículo que más veces se repite en la Biblia es Génesis 2:24, la institución del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese es el versículo que más veces se repite en la Biblia y es el versículo que nos habla de la institución del matrimonio. Fíjense si la familia es importante para Dios, que después de crear todo lo que Dios crea, instituye el matrimonio en Génesis 2:24. Y eso es importantísimo, porque ese es un versículo absolutamente fundamental. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. De hecho,
Después de Génesis 2.24 viene Génesis 2.25, que es el propósito de Dios para la familia y para el matrimonio. Recuerden Génesis 2.25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, el propósito que Dios tiene para el matrimonio es llegar a crear entre dos seres completamente distintos un espacio de seguridad, donde el hombre y la mujer se sientan comprendidos, entendidos, donde se sientan en territorio amigo, no juzgados, y donde puedan estar desnudos física, emocional y espiritualmente y sentirse bien. Eso se llama intimidad. Y la intimidad es el propósito principal de la relación matrimonial, llegar a hacer de dos seres distintos una sola entidad, el nosotros tan propio del matrimonio, ¿no? Por eso la Biblia comienza instituyendo el matrimonio, y la Biblia comienza hablando en clave familiar, ¿no? Luego llegaría Génesis 12, lo que se llama el pacto abrahámico, donde de pronto Dios instituye, Dios le dice a Abraham que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Eso quiere decir que a partir de Abraham, la institución de la familia adquiere el rango del lugar garante de las raíces de la fe y de su continuidad. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Y esto tiene una lectura que se complementa con Deuteronomio 6, que es un versículo absolutamente fundamental para el pueblo hebreo, donde Deuteronomio 6 dice o establece o eleva, mejor dicho, eleva la familia al lugar transmisor de la fe. Dios sabía muy bien que su pueblo iba a ser disperso por cualquier parte del mundo, entre pueblos politeístas, con prostitución religiosa, sacrificios humanos. Por eso Dios establece que el hogar y la familia iba a ser el lugar garante de la fe. Deuteronomio 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, las dirás al acostarte, al levantarte, las repetirás a tus hijos, las pondrás en los dinteles de tu puerta, queriendo establecer que la familia iba a ser el lugar garante de las raíces de la fe y de su continuidad. Y Dios eleva la familia y su institución, por tanto, a la categoría de ser ese lugar, ¿no?, que tiene que garantizar las raíces de la fe, porque las raíces de la fe no se adquieren en la iglesia, se adquieren en el hogar. Y en la iglesia se solidifican, ¿no? De ahí la importancia de que en la educación de nuestros hijos la fe tenga un papel primordial dentro del hogar, ¿no? Habría muchísimos versículos que siguen avalando que la Biblia hay que interpretarla en clave familiar. Y evidentemente la Biblia finaliza en el Antiguo Testamento en clave familiar, porque las últimas palabras del libro de Malaquías son en clave familiar y hablan precisamente de la restitución futura del orden familiar. Recuerden que el Antiguo Testamento finaliza diciendo, habla de Elías, prefigura de Cristo, y dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Finaliza, por tanto, el Antiguo Testamento con una declaración futura de la restitución del orden familiar, ¿no? Pero lo interesante es que el Nuevo Testamento comienza también precisamente hablando, a ver si me cogen el teléfono ahí por otro lado, porque si no... Ok, digo que comienza el Nuevo Testamento también en clave familiar, porque no comienza sino en el Evangelio de Mateo, entroncando al mismo Hijo de Dios dentro de un sistema familiar y de una genealogía, de una dinastía, de una historia familiar, ¿no? Y eso es bien importante porque no podemos entender la Biblia si no es interpretada en clave familiar, y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento comienzan siempre hablando en clave familiar. De hecho, el Antiguo Testamento finaliza en clave familiar, pero el Nuevo Testamento también comienza y también finaliza en clave familiar. Recuerde las últimas palabras del libro de Apocalipsis, están escritas en clave familiar, porque el final de nuestra historia no es otra que un día, más tarde o más temprano, el Señor va a venir engalanado como el novio,
¿Sabe usted para qué? Para buscarnos a nosotros, su iglesia, y participar eternamente de las bodas del Cordero, por lo tanto en clave familiar también. Desde el inicio de la Biblia hasta su finalización, la Biblia se interpreta en clave familiar. Y esto es importantísimo para entender la importancia de la familia dentro del plan de Dios. Y dentro de la importancia de la familia, la importancia de la educación de nuestros hijos como aquellos que tendrán que reproducir en sus futuras familias todo lo aprendido dentro del contexto familiar. Bien, ¿quién está educando a nuestros hijos? Esa es una pregunta legítima en una sociedad que de pronto empieza a invadir el terreno que debería de ser privativo de la familia a la hora de educar a nuestros hijos. Hay una psicología muy perniciosa, que es la que está de moda lamentablemente en todo el mundo occidental, y es la psicología del laissez-faire en francés, ¿no? Del dejar hacer, del no prohibir. Es la psicología humanista que pretende decir que a nuestros hijos no hay que prohibirles ni ponerles límites porque eso va a coartar su personalidad, hay que dejarles hacer, ¿no? Y evidentemente eso choca frontalmente contra los principios bíblicos de normas, de límites y de valores que son absolutamente necesarios para que los niños sean educados en unos canales adecuados, ¿no? Entonces, lamentablemente, la psicología humanista lanza un modelo de educación completamente erróneo y completamente equivocados, ¿no? Muchos países de Occidente dan derechos a los niños que no están capacitados para manejar y restan privilegios a los padres que sí están capacitados para educar a sus hijos. De tal manera que muchos padres ya no pueden educar a sus hijos como quieran porque el propio Estado les impone reglas impositivas, ¿no? A los padres. De hecho, el Estado, lamentablemente, empieza a usurpar funciones educativas que deberían de ser privativas del ámbito familiar, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la imposición en los colegios de la ideología de género, que ya en toda Latinoamérica se está instaurando en la currícula de muchos ministerios de educación, donde nuestros hijos están empezando a ser adoctrinados por el Estado en materias de sexualidad y de género, que son materias privativas del entorno familiar y que deberían de ser potestad de los padres. Por eso hablamos de esa merma de autoridad en el rol paterno y en el rol materno, ¿no? El Dios Estado empieza a usurpar esas funciones que siempre fueron privativas de la esfera familiar como una esfera autónoma, donde los padres tienen que tener la capacidad de asumir la educación de los hijos. Aquí no paran de entrar personas y yo veo que solo yo parece que, o si hay otra persona que las puede ir admitiendo, que esté al tanto, porque así yo no me ocupo de andar admitiendo a los nuevos que van entrando, ¿de acuerdo? Y lamentablemente, ya lo hemos mencionado, la ideología de género y su adoctrinamiento en las aulas, lo que llamamos la colonización ideológica de nuestros hijos, esto es algo lamentable que ya se está dando y que no podemos permitir. No podemos permitir que el Estado usurpe las funciones educativas que deben de ser privativas de la esfera familiar, ¿no? Miren, esta es una diapositiva fea, horrible, de lo que sucede en España y que puede ser una antesala de lo que en Latinoamérica también puede llegar a suceder si ustedes no ponen freno a tiempo, ¿no? España es un país vendido a la ideología de género, sus políticas son absolutamente pro ideología de género y esto es el patio de un colegio, donde en el patio de un colegio podemos ver los personajes de cómics en actitudes absolutamente vergonzosas y obscenas y los niños están ahí haciéndose selfies con ellos, ¿no? En una auténtica aberración que en España ya se está dando y que forma parte de una normalidad que lamentablemente no debería de ocurrir. España es probablemente uno de los países del mundo más plegados y vendidos a las doctrinas LGTBI, ¿no? Entonces, como padres, ustedes tienen un reto tremendo. Pueden parar todo eso. Pueden parar, porque en España apenas somos el 1% de la población cristiana y llevamos muchos años ya con todo este tema de la ideología de género. Ustedes todavía están empezando y son evidentemente mucho más como población cristiana y con una ética adecuada para que puedan parar todo eso. De ahí la importancia de que las
sociedad actual no nos gane la batalla en la educación de nuestros hijos. Las iglesias tienen mucho que decir, los padres tienen mucho que decir y no se puede permitir que las políticas de la ideología de género y de los gobiernos impongan, ¿no?, ese tipo de educación absolutamente depravada, ¿no? Lo lamentable es que de la autoridad patriarcal, típica de los modelos del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde había un patriarca que dictaba leyes, que gobernaba y que tenía la autoridad absoluta, se pasa a la familia nuclear, más privativa de padre, madre e hijos, y lamentablemente eso se está reduciendo y ahora estamos pasando al control del Estado, ¿no?, donde se prioriza el derecho del niño sobre el derecho del padre, repito, donde se resta autoridad a los padres y se les da privilegios a los hijos que no están capacitados para manejar, y donde el Estado empieza a colonizar con temas de ética y de moral, de muy dudosa fuente, todo lo que es la vida de nuestros hijos, ¿no? Ahí está, esa evolución. Diríamos evolución, no esa involución, donde se traspasan muchas funciones educativas al ámbito del Estado, ¿no? Entonces estamos en una auténtica pérdida de funciones por parte de los padres y en una auténtica colonización ideológica de nuestros hijos, ¿no? Entonces los padres tienen que acabar mentalizándose de que la labor que tienen no es de prevención, sino también de intervención. Los padres tienen que hacer una labor de educar a sus hijos, pero también de deseducar a sus hijos de todo lo negativo que la sociedad ya les lanza y ya les inculca. Por ejemplo, acabo de tener hace apenas 2 horas una charla con Argentina, donde una persona me preguntaba cuál es la edad adecuada para empezar a educar sexualmente a los hijos. Y entonces yo le respondí, mire, esa es una buena pregunta, pero mal formulada. No hay una edad adecuada para hablar de sexualidad a nuestros hijos, porque si usted pretende argumentar, por ejemplo, lo siguiente: voy a esperar a que mi hijo esté en la pubertad o la prepubertad a 11 o 12 años para empezar a hablarles de sexualidad. Eso no puede ocurrir, porque si usted espera a esa edad y le dice a su hijo con 11 o 12 años, hijo, vamos a hablar de sexualidad, puede ser que su hijo le diga, de acuerdo, papi, ¿qué quieres que te explique? Porque ya habrá recibido muchísima información negativa, la grandísima mayoría, sobre sexualidad. Por lo tanto, a nuestros hijos hay que hablarles de sexualidad siempre. Desde el momento en que tienen el más mínimo uso de razón y al nivel de su pequeñita comprensión, hay que empezar a hablar y a normalizar la sexualidad en familia. Usted va ampliando información a medida que crece, pero el niño tiene que crecer normalizando la sexualidad legítima, la Biblia, y normalizando que hablar de sexualidad en casa es algo normal, porque eso va a generar en el niño el hecho de confianza suficiente para cuando en el cole le digan otras cosas, tener la confianza de llegar a casa y decir, papá, mamá, me están diciendo que esto no es así, que 2 niños un niño y un niño pueden tener relaciones, y un niño y un adulto. Entonces tendrá la confianza necesaria y suficiente para preguntarnos cosas que quizá de otra manera no va a tener la confianza, ¿no? Por lo tanto, los padres tienen que educar en sexualidad, en valores, en normas y en ética a sus hijos desde el minuto 0 en que estos nacen, ¿no? Y hay que ir educándolos en todos estos temas. Evidentemente, la Iglesia es el primer lugar modelador de la ética, de la conducta de nuestros hijos. La familia es el primer modelador de la ética y de la sexualidad y de la educación en nuestros hijos, pero las iglesias tienen que ser los segundos lugares donde se modele en normas y en valores la vida de nuestros hijos, ¿no? De ahí que las iglesias es necesario que tengan escuelas de padres, que tengan escuelas dominicales para formar a nuestros hijos. Eso es absolutamente necesario que ocurra, ¿no? Entonces, la iglesia tiene que ser el segundo lugar donde se modele y donde se eduque a nuestros hijos, ¿no?
donde tiene que haber escuelas de padres, tiene que haber reuniones de jóvenes donde se hable de todos estos temas, tiene que haber reuniones de matrimonios donde se trabaje todo lo que es teología de la sexualidad, teología del matrimonio, claves para una buena comunicación en el hogar y muchos otros aspectos que en la Iglesia deben de reforzarse, ¿no? Y que es absolutamente prioritario, ¿no? Un principio importante es que el hogar es el hogar es el lugar donde se vive la fe o el ateísmo, y eso es una tremenda realidad. En el hogar enseñamos fe o enseñamos ateísmo, no hay términos medios, ¿no? Los padres que van a la iglesia el domingo, pero no modelan sana vida de hogar durante la semana, no ejemplifican la relación de pareja con buen trato entre ellos, no modelan nada de espiritualidad. Los padres que el domingo asisten a misa, o al culto, mejor dicho, y de pronto en casa durante la semana no practican lo que en el culto se dice, entonces están enseñando más bien ateísmo que religiosidad, o que sano concepto de Biblia y de sana religiosidad, ¿no? La sana doctrina de la Biblia hay que vivirla en primer lugar en el hogar, ¿no? Si solo la vivimos una vez a la semana no sirve, se convierte en algo hueco, en algo religioso, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Otro principio importante, ¿no? En familia hablan más los hechos que las palabras. Es decir, los hechos, las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Por lo tanto, en el hogar, el ejemplo de vida que damos a nuestros hijos hablan más que nuestras palabras. Así podemos hablarle a nuestros hijos del buen trato, de que tenemos que querernos, de que tenemos que amarnos, que si decimos eso, pero nuestros hijos ven que no nos queremos o que nos faltamos al respeto como esposos, les queda mucho más grabado el ejemplo que las palabras, ¿no? Por eso el ejemplo tiene más fuerza que las reglas y eso es bien importante. Hablamos por tanto, de los padres como auténticos formadores del hogar, ¿no? Qué gran verdad. Puedes enseñar lo que sabes, pero solo puedes reproducir lo que eres. Esto es bien importante. No podemos ser reemplazados como padres. Mira, en tu trabajo, como profesional del área que sea o en el liderazgo, tú puedes ser reemplazado. Si un día estás enfermo, no pasa nada, avisas al trabajo y te sustituyen. O en algún área ministerial, si te tocaba dar un estudio bíblico o lo que sea, estás enfermo, te pueden sustituir. El único lugar donde no te pueden sustituir es en el hogar, porque no hay padres sustitutos. En el hogar no podemos ser reemplazados, ¿no? Por eso es bien importante la permanencia de las huellas que establecemos en el hogar, que es el lugar donde se imprime las primeras huellas de nuestro carácter. Por eso la pregunta, ¿qué podemos dar a nuestros hijos? Solo tiene una respuesta que puede ser un poco contradictoria, porque a nosotros nos gusta hablar de que lo que tenemos que dar a nuestros hijos son raíces, pero también alas. Raíces, porque evidentemente nuestros hijos tienen que ser fundamentados en raíces espirituales. Nuestros hijos tienen que crecer en un hogar enraizado en los valores de la palabra. En un hogar, además, donde los niños tienen que aprender que vienen de una historia generacional, que tienen unos abuelos y aún unos bisabuelos que forman parte de una dinastía, que forman parte de una herencia. Eso les produce sentido de raigambre, sentido de pertenencia a una línea generacional. Todo esto a lo que se le da tanta importancia en la Biblia, las generaciones, las dinastías. Nuestros hijos tienen que crecer con esas raíces, sabiéndose herederos de una línea generacional, de una dinastía, de una familia, de la que ellos son eslabones de la cadena, pero también tienen que tener alas, porque a nuestros hijos tenemos que equiparlos con los valores, las normas y la ética suficiente para que un día, cuando sean adultos y tengan que volar a escribir su propia historia, lo hagan con el equipaje adecuado, con las normas, los valores y las claves educativas adecuadas que hayan formado en ellos personas maduras y estables, ¿no? Para que de esta forma puedan comenzar volando a escribir, ¿verdad?, su propia historia. Eso es bien importante.
Bien, ¿cuáles son los polos opuestos de una educación integral, ¿no? La sana autoridad, la verdadera, la bíblica, tiene que combinar dos conceptos opuestos pero absolutamente complementarios, que es la afectividad y que es la disciplina. Son conceptos opuestos pero absolutamente complementarios, ¿no? Por eso hablamos de que hay que inculcar en la vida de nuestros hijos conceptos directivos y también conceptos afectivos, ¿no? Dice la palabra: con misericordia y verdad se corrige el pecado. La misericordia tiene que ver con afectividad, con comprensión, y la verdad tiene que ver con ley, con normas, con límites, y hay que saber combinar ambas cosas, ¿no? Josh McDowell muy acertadamente dice: las reglas que no provienen de una relación de afectividad acaban provocando rebeldía. ¡Qué gran verdad! Las reglas que no provienen de una relación de afectividad acaban provocando rebeldía. Por eso la Biblia es muy clara cuando habla de que hay que inculcar tanto justicia como misericordia. Ese es el ejemplo divino. De hecho, la idea de Dios en el Antiguo Testamento es la idea de un Jehová de los ejércitos fuerte y temible. La ética del Antiguo Testamento es una ética de juicio, de ley. Pero la ética del Nuevo Testamento es todo lo contrario, es una ética de misericordia, es una ética de comprensión. Por eso hay que aprender a combinar el juicio con la misericordia, ¿no? La ética del Antiguo Testamento, que habla de un Dios de leyes, de un Dios de juicio, con la ética del Nuevo, que habla de un Dios de misericordia, ¿no? Eso es bien importante. El Salmo 23 lo ejemplifica muy bien cuando dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara simboliza justicia. El cayado simboliza apoyo y comprensión, porque la justicia y la comprensión deben darse la mano en un concepto de educación integral. Eso es bien importante. Por eso en la educación de nuestros hijos tenemos que hablar tanto de valores de afirmación como de valores de corrección, y tendremos que equilibrarnos entre límites y afectividad, porque en el balance equilibrado de eso está la correcta educación de nuestros hijos. ¿Qué serían los valores de afirmación? Bueno, valoración, aceptación, afectividad, ternura, palabras de afirmación. Nuestros hijos no pueden vivir sin todo esto. El abrazo, el cariño, las palabras de afirmación, esto es absolutamente necesario. Los niños tienen que crecer nutriéndose de las famosas 3 A's. Afirmación, aceptación. ¿Cuál es la tercera que se me ha olvidado? Afecto. Afecto, afirmación y atención. Son las 3 A's con las que nuestros hijos tienen que crecer. Tenemos que darles afectividad. Tenemos que darles afecto, atención, afirmación, valoración. Todo esto es absolutamente necesario. Palabras de afirmación, ¿verdad? Tenemos que validar a nuestros hijos. Eso genera en ellos personalidad segura. Eso genera en ellos un sentido de sentirse aceptados, valorados. Y esto es importantísimo, ¿no? Mark Twain, el autor que tan buena literatura dio, él decía: puedo vivir 2 meses con un buen cumplido. Y es verdad, porque todos necesitamos palabras de afirmación, no solo los niños, los adultos también. Necesitamos que se nos valore, que se nos afirme. Eso es bien, bien importante, ¿no? Por eso lo primero que tenemos que dar a nuestros hijos es ese lugar seguro, donde ellos se sienten aceptados, donde ellos se sienten valorados, ¿no? Pero también hay que combinar esos valores de afirmación con valores de corrección. Hay que establecer límites. Claro, entonces tiene que haber normas, tiene que haber límites.
tiene que haber disciplina, tiene que haber autoridad. Nuestros niños tienen que aprender tolerancia a la frustración y eso hay que combinarlo, una cosa con la otra a partes iguales. ¿Por qué? Porque si no ponemos límites, nuestros hijos nacen con un absoluto sentido egoísta, nacen bajo la maldición de Caín, bajo el pecado, nacen egoístas. Pueden ser pequeños dictadores si no les ponemos normas y límites. A los niños hay que marcarles el camino, hay que ponerles una raya y decirles de aquí no se pasa. Y así comprobamos su personalidad tendente al egoísmo. Cuando nos damos la vuelta, va a intentar poner el pie en el otro lado de la raya, porque nos prueban, porque nuestros hijos son pequeños dictadores que si se lo permitimos toman el control de nuestras vidas. Por eso hay que ponerles normas, por eso hay que ponerles límites que les marquen y establezcan el camino. Por eso la sana disciplina hay que vivirla en el hogar. Los conceptos de autoridad también. Nuestros hijos tienen que entender que quienes mandan en el hogar son los papás, no ellos. Y eso lo entienden a base de frustrarse, a base de darse cuenta de que no pueden hacer lo que les da la gana. Eso es lo que nosotros llamamos tolerancia a la frustración. Imagínate que un niño con 4 años le toca la merienda, yo qué sé, a las 4 de la tarde, y le toca de merienda una pieza de fruta. Pero el niño a las 3 ya empieza a pedirle a mamá la pieza de fruta. Pero hay que mantener bien los horarios y no le toca hasta las 4. Pero el niño quiere la fruta. Mamá, dame la banana o lo que sea, dame la manzana, dámela ya. No, que no te toca hasta las 4. Dámela, que no, dámela. Y como nuestros hijos tienen la facultad de sacarnos de nuestras casillas, al final puede ser que la mamá o el papá le den la manzana y le diga, mira, anda, tómate la manzana y déjame ya tranquilo. Con lo cual el mensaje que reciben nuestros hijos es el siguiente: solo tengo que berrear y patalear el tiempo suficiente que al final voy a conseguir lo que quiero. Claro, cuando son pequeños, lo que está en juego a lo mejor es una manzana, pero cuando son más grandes pueden estar en juego otras cosas. Hay un chico que acabó asesinando a su novia, porque eran novios, aquí en España, porque ese chico no aprendió tolerancia a la frustración. Su mamá le dio siempre y su papá lo que querían. Y cuando la muchacha, ya el niño tenía 18 años y estuvo de novio con la muchacha, cuando la muchacha ya no quiso saber nada de él, ese joven que no tenía tolerancia a la frustración era incapaz de asumir que lo que él quería no lo podía tener, porque él no aprendió tolerancia a la frustración y la acabó matando, o mía o de nadie. Entonces nuestros hijos tienen que aprender que ni con mucho pueden hacer lo que les da la gana, que ni con mucho todo lo que desean es lo mejor para ellos. Y eso lo aprenden con tolerancia a la frustración, con límites y con normas que tienen que establecer los padres. Aprendiendo a balancearse, afectividad y disciplina, aceptación y límites, tolerancia y ternura, palabras de afirmación, ¿verdad? Y todo eso hay que aprender a balancearlo, porque ahí está el equilibrio adecuado con el que tienen que nacer y crecer nuestros hijos. Claro, los límites y las normas enseñan a nuestros hijos los principios de autoridad, la obediencia y les prepara para vivir en sociedad. Instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos, ¿no? Entonces, los niños tienen que aprender todo esto. Los límites desarrollan el concepto de responsabilidad y de control. Los límites segurizan la vida de nuestros hijos porque saben por dónde tienen que ir, lo que sí y lo que no. Y eso les ayuda a desarrollar también el concepto de inteligencia emocional y el concepto de que no pueden hacer todo lo que les nace y les apetece. Hay cosas que les gustaría hacer, pero simplemente no las pueden hacer, ¿no? Y eso se aprende cuando establecemos normas, límites y demás. Claro, los límites establecen el territorio y las normas nos ayudan a conducirnos dentro del territorio. En España, las carreteras de montaña van rodeadas por unas vallas de metal que van limitando el camino. Esas vallas de metal no pueden impedir que un coche, un carro, si se sale del camino, se caiga. No lo pueden impedir, pero dan cierta seguridad porque delimitan el camino, lo contornan.
Los límites en la vida de un niño son igual, son como esas vallas que le van delimitando el camino y que segurizan al niño porque sabe por dónde tiene que ir y sabe que si las traspasa hay riesgos y peligros, ¿verdad? Entonces hay que educarles de esa forma. Ya lo hemos dicho, desarrollan dominio propio y enseñan tolerancia a la frustración. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero luego produce un fruto apacible en aquellos en los que son ejercitados en ella, ¿no? Entonces la disciplina es necesaria, ¿no? Los castigos, bueno, eso es lo que estamos diciendo, pero en otra versión. Los castigos siempre son dolorosos de momento, pero al final uno ve en el que ha sido disciplinado un apacible crecimiento en gracia y carácter, ¿no? Y eso es Hebreos 12:11 en otra versión. Los límites producen crecimiento personal, sentido natural de orden, de autoridad y de jerarquía. Nuestros niños, nuestros hijos no son nuestros amigos. Ese es un concepto equivocado. Tu hijo no es tu amigo. ¿Sabes por qué? Porque un amigo es alguien que está en un plano de igualdad contigo. Tu hijo no está en un plano de igualdad. Hay una jerarquización donde tú estás por encima de tu hijo, porque tú eres su padre, y tu hijo está por encima de ti, porque eres su padre y el niño es el hijo. Por lo tanto, en esa sana jerarquización no podemos hablar de que nuestros hijos son nuestros amigos. Son nuestros hijos, no nuestros amigos. Pueden ser nuestros amigos, nuestros hijos, cuando ya han volado del hogar, cuando ya no están bajo nuestra autoridad, cuando ya han formado su propia familia, y entonces el padre ya no tiene ese sentido de autoridad ni de jerarquía sobre el hijo y puede ser amigo de su hijo. Mientras tanto, los hijos están bajo nuestra autoridad y en ese concepto no son nuestros amigos, aunque trabajemos con ellos los conceptos de amistad, de ternura, de cariño, de protección y todo lo demás, ¿verdad? Nuestros hijos tienen que aprender a convivir con el dolor, porque el dolor les enseña que no todo lo que quieren lo pueden conseguir. Eso va a disminuir los berrinches, la emocionalidad que quiere gobernar sus vidas, y eso les va a enseñar, van a tener satisfacción personal, dominio propio, control de sus propias emociones, y ahí hay una batería de versículos que hablan de la importancia de los límites, de las normas, de la autoridad y todo el asunto. Y ahí está la frase de Josh McDowell, tan buena, ¿no? Las reglas que no surgen de una relación de amistad acaban siempre provocando rebeldía. Y esto es importantísimo, aprenderlo y entenderlo en la vida de nuestros hijos. Principales fuentes de suministro afectivo, maternas y paternas. La madre aporta a la vida del hijo todo esto: aceptación, consuelo, ternura, compañía, seguridad, modelo femenino de sexualidad, percepción e identificación de las propias emociones, de las emociones de otros, y el padre aporta todo esto: aprobación, ayuda, comprensión, sentido de juego y de competitividad, motivación, modelo de masculinidad y de identidad sexual masculina, modelo de análisis y resolución de conflictos, ¿verdad? Lo que aporta el padre y lo que aporta la madre es distinto pero complementario. Y el hijo necesita crecer tanto con la seguridad de la madre como con el reto que aporta el padre. Un niño necesita de la mamá hasta una determinada edad. La mamá le provee afecto, le provee ternura, le provee seguridad. Pero llega un momento en el que el padre tiene que entrar en escena. El padre es como el puente que literalmente desteta al niño del contexto protector y de las faldas de mamá y lo pone en contacto con el reto del mundo exterior. El padre aporta competitividad, cierta dosis de riesgo, motivación. Todas esas cosas son necesarias en la vida del niño y las aporta el padre. Por eso el padre, que tradicionalmente ha estado menos presente en la educación de sus hijos, tiene que estarlo más. Porque hay muchos hijos que se feminizan demasiado, porque sus madres pasan demasiado tiempo con ellos y sus padres demasiado poco tiempo. Y eso hay que compensarlo, ¿no? Un padre tiene que hacer con su hijo cosas que si lo viera la madre le reñiría al padre o se escandalizaría.
porque las madres son muy sobreprotectoras. Papá tiene que llevar a su hijo a nadar y a trepar por lugares donde si está mamá le dice, ¿cómo se te ocurre que se va a caer, que se va a lastimar? Hágalo. Hágalo, porque la madre tiende a sobreproteger a los hijos y el padre tiene que ser ese puente que genere en los hijos un sano sentido de riesgo, con todas las precauciones del mundo, un sano sentido incluso de hombría, y eso lo tiene que hacer el padre. Y padres que no pasan tiempo con sus hijos, que no validan en ellos un sano concepto de hombría, a veces consienten y feminizan sin quererlo a sus hijos, porque no están presentes jugando el rol de papá. Y eso tiene mucho que ver con la atracción al mismo sexo, que a veces sufren muchos niños que tienen un vacío de género masculino y una sobredimensión de modelo femenino, ¿no? Y eso ocurre porque el aporte femenino y el aporte masculino no ha estado equilibrado y mamá ha aportado mucho más que papá, ¿no? Y eso es tremendo y lamentablemente ocurre. Bien, la importancia del hogar y la transmisión de la palabra. No hay ninguna institución, ningún grupo humano que sea tan decisivo y tan eficaz como la familia para el cultivo de la fe y para la educación cristiana. Por eso hablábamos de Deuteronomio 6 como un versículo fundamental, que habla de la transmisión de la fe, de la herencia y del patrimonio espiritual. No solo instruye al niño en sus caminos y cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Salmo 132, 12, que dice, si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les enseño hoy, sus hijos también se sentarán en mi trono. ¿Te das cuenta? Nos está hablando de línea generacional de bendición. Porque cuando enseñamos a nuestros hijos las raíces de la fe, muy probablemente ellos enseñarán a sus hijos también las raíces de la fe, en esa línea generacional de bendición. Por eso, qué importante, el altar familiar en el hogar. Las raíces de la fe no se adquieren en la iglesia. Las raíces de la fe se adquieren en el hogar y en la iglesia se solidifican. Esto es importantísimo entenderlo. Y la importancia de que el padre se dé cuenta de que tiene un papel fundamental en la educación espiritual de sus hijos. Dice la palabra ahí en Isaías, el padre hará notoria la verdad de Dios a los hijos. Esto es importantísimo. El padre específicamente tiene que modelar la espiritualidad de sus hijos, porque Dios se nos presenta con la figura de hombre, de padre. Y para que un niño acabe entendiendo la idea del Padre Celestial, tiene que haber pasado por el escalón natural de tener un buen padre terrenal. Porque si no hay un buen padre terrenal, al niño le faltará el escalón natural para acabar viendo a Dios como el Padre Celestial. Por eso los padres tienen una alta responsabilidad, porque son en un sentido los representantes de la imagen de Dios para sus hijos. Y tienen que aprender a modelar en sus hijos un sentido de espiritualidad, de cariño, de ternura, pero también de límites, de normas. La mamá ya lo hace. A la mamá no hay que decirle que pase un tiempo con los hijos o que tenga tiempo devocional. La mamá ya lo hace porque son sus hijos, Dios mío, si nacieron de ella, si los parió ella, si son parte de ella misma. En la mamá todo esto es natural, pero no así en el varón, que tiene que aprender que necesita estar modelando, educando, tanto en afectividad y ética como en espiritualidad, la vida de sus hijos, ¿no? Y eso es tremendamente importante. ¿Y saben qué? Muy probablemente de las personas que estén escuchando esta charla, la mayoría sean mujeres. Muy probablemente. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están sus maridos? Que son los que más probablemente necesitarían estar escuchando lo que aquí se trabaja, ¿verdad? Por lo tanto, hay una deficiencia del rol paterno en muchísimos aspectos de la familia y eso es lamentable, ¿no? Por eso hablamos del altar familiar, ¿no? Por eso hablamos de la importancia del altar familiar. ¿Ven ustedes el abrazo de ese padre a su hija? Ese abrazo es muy importante. ¿Saben qué tiene de extraño ese abrazo? Hombre, normalmente un abrazo suele ser al revés, cara con cara. Pero ese abrazo es muy importante.
Porque cuando el padre abraza a un niño de esa forma, miren lo que ocurre. Un niño va reconociendo su propio cuerpo, un bebé, mediante el gusto y mediante el tacto. El niño se chupa el dedito, no sé cómo lo hacen, pero se chupan también el dedito gordo del pie, se tocan y van reconociendo su propio cuerpo mediante el gusto y mediante el tacto. Así van segurizando su cuerpo. Pero hay una parte que el niño no puede tocar y por lo tanto no puede segurizar, es la espalda. Cuando un padre, varón, digo, el papá, abraza a un niño, lo está segurizando en la única parte del niño que él no puede controlar. ¿Y saben lo que ocurre? Cuando el papá abraza al niño así, instintivamente el niño se retrotrae a un lugar donde también se sentía seguro y donde también escuchaba el latido del corazón de su mamá. Es decir, eso le retrotrae al vientre de su mamá. Esto es lo que llamamos el útero paterno. El útero paterno, cuando el niño o la niña, el papá lo abraza así y el niño se siente segurizado, abrazado por el cuerpo de papá. Qué importante eso. Los niños necesitan la mirada directa, necesitan que les miremos directamente a los ojos, no solo en contextos confrontativos, que es cuando a veces los miramos a los ojos, sino que los miremos también con ternura cuando les decimos cosas bonitas, porque los ojos son las ventanas del alma y ellos necesitan ver unos ojos que no les traen crítica ni juicio, sino que les traen amor, cariño y comprensión. Por eso mirar a nuestros hijos a los ojos es muy importante en contextos de palabras de afecto y de ternura, ¿no? El contacto físico es absolutamente importante. Los papás tienen que abrazar, besar, especialmente el papá que es más despegado afectivamente. Tiene que abrazar, tiene que decirle cosas bonitas a sus hijos, tiene que besarlos, porque los niños necesitan también la afectividad de papá. Eso es bien importante, ¿verdad? La atención concentrada y la presencia del padre, que a veces es el gran ausente dentro del hogar. El padre tiene que jugar con sus hijos, el padre tiene que pasar tiempo con ellos y el padre también tiene que disciplinar, tanto en cuestiones de ética como en cuestiones de espiritualidad, tiene que estar presente. La mamá lo suele estar porque la mamá está ahí, pero el papá a veces peca de ausente en todas estas cuestiones que tienen que ver con el hogar y que tienen que ver con la sana espiritualidad, ¿no? El padre que no abraza a sus hijas puede generar en sus hijas un sentido de déficit de abrazo y sus hijas en la adolescencia, cuando la sexualidad empiece a fluir, pueden confundir esa falta de afecto con la sexualidad y pueden buscar los brazos de otro jovencito. Ellas no buscan sexo. Lo que buscan es el abrazo del primer hombre de su vida que nunca tuvieron, su propio padre. Pero esas jovencitas con carencias afectivas pueden confundir sexualidad con afectividad y entregarse en los brazos de cualquier joven. Por eso qué importante que el padre valide emocionalmente a sus hijas, ¿no? Para que luego éstas no se entreguen a los brazos de cualquier hombre, confundiendo afectividad con sexualidad, ¿verdad? Entonces todo esto es bien importante. Y esto es absolutamente importante que lo entiendan los varones, los hombres. Lo que todo padre, varón, lo que todo papá debe de decirle a su hijo o a su hija. 3 palabras, mira qué sencillas. Te quiero, estoy orgulloso de ti y eres bueno en algo. Te quiero. Las mamás normalmente suelen decir te quiero a sus hijos o a sus hijas en demasía a veces, pero a veces el papá no. A veces muchos hombres todavía recogemos una triste herencia donde el machismo impuesto nos decía que los hombres no lloran, que los hombres no tienen que mostrar sentimientos, que eso es privativo del mundo femenino y que es un signo de debilidad. Y algunos hombres todavía nos hemos resistido a decir te quiero a nuestros hijos o a abrazarlos. Eso no puede ocurrir. El papá, la voz de papá, es necesario que le diga te quiero a los hijos. Eso es absolutamente necesario. Pero es que muchos hombres, nuestros padres, eran de esa generación y nunca nos han dicho te quiero y a lo mejor nunca nos han abrazado y venimos con ese déficit, pero tenemos que arreglarlo si ese ha sido el hecho, porque nuestros hijos necesitan escuchar de papá te
quiero. Estoy orgulloso de ti. Mi papá me decía, eres un burro, no sirves para estudiar. No me validaba. Y no lo culpo, porque mi papá fue prisionero de su propia historia, de una educación muy machista y muy negativa. Yo honro a mi papá, pero él me decía esas cosas. Todo hombre tiene que decirle a su hijo, hijo, estoy orgulloso de ti. Y todo hombre tiene que decirle a su hijo, hijo, eres bueno en algo, eres bueno jugando a la pelota o pintando o haciendo lo que sea. El padre tiene que validar a los hijos. ¿Sabes por qué? Porque ese te quiero, ese estoy orgulloso de ti y ese eres bueno en algo son precisamente las palabras que Dios el Padre pronuncia sobre su Hijo cuando en el monte de la transfiguración, en un momento muy crítico de la vida de Jesús, los cielos se abren y el Padre le dice al Hijo, este es mi Hijo amado, te quiero, en el cual tengo complacencia, estoy orgulloso de ti. A él oíd, eres bueno en algo, tienes algo que decir. Por eso cuando la voz del Padre pronuncia sobre los hijos esas frases, te quiero, estoy orgulloso de ti y eres bueno en algo, el Padre está validando y cimentando una personalidad estable en la vida de su hijo. Papás especialmente tienen que decirle estas tres cosas a sus hijos. Te quiero, estoy orgulloso de ti y eres bueno en algo. Esto es tremendamente importante. Bien, aquí lo dejamos. Quiero que nos quede un buen tiempo ahora de preguntas, de dudas, para que podamos responder con calma las preguntas o dudas que puedan surgir a raíz de todo lo que hemos comentado. Todo lo que yo les he comentado está contenido en el libro Tus hijos sí importan, ¿de acuerdo? Que es un libro publicado por la editorial CLIE que usted puede encontrar en cualquier librería evangélica y también en Amazon, ¿no? Ahí está contenido, dejo de compartir, está contenido todo lo que está ahí en mi libro, ¿no? Y de paso, si los que andan con redes sociales entran ahí en nuestro Instagram, pues nos hacen un favor. Nuestro Instagram es Juan Varela Álvarez. Entonces, si tiene Instagram, pues que nos pueda añadir, ¿verdad? Para que podamos seguir generando visitas. Pues muy bien, Evelyn, ahora entraríamos en el tiempo de preguntas. Muchísimas gracias, hermano Juan. Realmente extraordinario, uno se siente retado, aunque ya tenemos, pues yo ya tengo hijos ya adultos, uno ya casado, pero seguimos aprendiendo, ¿verdad? Y algo que hemos aprendido a decirles a los papás es que nunca es tarde. Si no hemos hecho estas cosas, podemos incluso acercarnos a ellos y decirles, hijo, te pido perdón porque yo no sabía esto, yo no había escuchado nunca la instrucción, ¿verdad? Animarlos porque a veces ya somos papás tal vez de hijos ya jóvenes o adultos y decimos, bueno, si era entre 1 y 12 años y no lo hice, ¿qué hago ahora, verdad? No sé si hubiera alguien que quisiera hacer alguna pregunta, puede hacerlo en el chat. Vamos a ver aquí, nos pregunta ya alguien. Cuando el papá está ausente, ¿es funcional que otra figura masculina le diga estas tres cosas a nuestros hijos? Es una pregunta importante. En Guatemala tenemos un porcentaje muy alto de madres criando a sus hijos solas, ¿verdad? ¿Qué consejos podemos darle o qué le diría usted a estas mamás, hermano Juan? Hace un par de años en Colombia estaba en una escuela de padres y una señora, mamá soltera, comentaba que ella había tenido que sacar sola adelante a sus hijos. Los tuvo que educar sola, gracias a Dios los sacó adelante y decía, yo es que he tenido que hacer de padre y de madre. Y yo le dije, señora, usted es una heroína. Me quito el sombrero. Usted ha sacado adelante a sus hijos, fabuloso, pero usted no puede hacer de padre. De la misma forma que un padre no puede hacer de madre. Usted ha sacado a sus hijos por su coraje, por su valentía, pero usted no ha podido hacer de padre porque no es padre. Esto quiere decir que lo que aporta un padre nunca lo podrá aportar la madre y lo que aporta una madre nunca lo podrá aportar un padre. Esto quiere decir que mamás solteras
o mujeres viudas o mujeres divorciadas que están solas con sus hijos, evidentemente tienen que proveer figuras masculinas para sus hijos de referencia. Claro que es funcional. El te quiero, estoy orgulloso de ti y eres bueno algo, y en algo no debe de decirlo solo la figura paterna sanguínea. Si no hay la figura paterna sanguínea por H o por B, habrá que procurar que ese niño tenga otro modelo masculino que le diga esas cosas, que le modele y le genere sana masculinidad. Y aquí la Iglesia tiene mucho que aportar. Una mamá soltera tiene que apoyarse en la Iglesia para que sus hijos tengan otros referentes masculinos, para que el niño tenga de pronto un líder de jóvenes mayorcito que él que modele masculinidad, para que de pronto un tío o otro hermano en la iglesia bastante más mayor modele, lo lleva a tomar una hamburguesa, lo lleva a dar un paseo y modele en él sano sentido de masculinidad. ¿Qué le ocurrió a Timoteo? Timoteo es un claro ejemplo. Timoteo fue educado por su madre y por su abuela, pero su papá pintaba poco en casa. Sabemos que era griego y no creyente, pero Timoteo no fue educado por su papá. Era probablemente un padre ausente, por los motivos que fuera. Fue educado por su madre y por su abuela, pero Timoteo necesitaba una figura masculina. Muy probablemente por eso Timoteo desarrolló baja autoestima. ¿Sabe qué le tiene que decir Pablo a Timoteo? Timoteo, no te preocupes, nadie tenga en poco tu juventud. ¿Saben lo que le tiene que decir Pablo a Timoteo? Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Saben por qué? Porque Timoteo probablemente tenía una baja autoestima generada por la ausencia de un padre presente. ¿Saben quién suple la paternidad que Timoteo nunca tuvo? El propio apóstol Pablo, que en las 2 epístolas le llama mi verdadero hijo en la fe. Por lo tanto, es imperativo que las mamás solteras provean referentes masculinos para sus hijos. Eso es importantísimo. Buenísimo, sí, totalmente, ¿verdad? Alguien nos preguntaba, creo que vi una manita levantada, no sé si ahorita ya están liberados los micrófonos, si alguien Sí, quisiera. Bueno, hay fíjese que, muchas preguntas en el chat, ¿eh? perdón, Sí, fíjese que yo tengo, bueno, yo soy padre, bueno, ya me casé, pero de mi primer matrimonio tengo un niño de 10 años y otro de 3 años. La manutención la tiene mi ex esposa, pero a mi hijo de 10 años le encanta estar conmigo por todas las razones. Salimos en bicicleta, vamos a, hacemos de todo. Entonces mi hijo ya está, la palabra que él decía es destetado. Mi hijo de 10 años prefiere estar conmigo y ahorita estoy viendo ya con la Procuraduría la tutela de este niño, del de 10 años. Ahora mi pregunta, el de los 3 años, él todavía cuesta que se vaya a dormir conmigo, se queda a dormir y la pasa genial en la chimenea y todo, pero todavía tiene la mamitis, aquello de que mi mami, anda, déjame con mi mami. Mi pregunta puntual es, ¿qué tengo que hacer yo? No es para ganarme psicológicamente al niño, pero sí es que casi todas las cosas que dijeron yo las hago con mi hijo por amor, ¿verdad? Pero a los cuantos años, este niño de 3 años que tiene ahorita, a los cuantos años faltará para que ya tenga ese, ¿cómo fue que dijeron? Esa libertad con la mamá, ser destetado con la madre. Esa es mi pregunta puntual. Bueno, tu situación no es fácil, ¿eh? Vamos a ver, si tu ex esposa, si tú de pronto te has vuelto a casar y tu ex esposa también, y de pronto tú ahora tienes otra mujer y de pronto tu ex esposa también, eso tiene algunos problemitas adicionales, ¿eh? Los niños pueden ser confundidos con todo eso. El niño que hablas de 10 años, que con él va todo bien, vamos a ver, lo que no debe de ocurrir es que lo alejes de su madre, ¿eh? Porque entendí que buscabas la patria potestad con la corte o tal. El niño, su madre va a ser su madre toda la vida y tú vas a ser su padre toda la vida. Con ese hijo, lo que tienes que procurar es llevarte lo mejor posible con su madre, que es tu ex esposa, pero será la madre de su hijo, de tu hijo toda la vida, procurar equilibrar la educación y que pase un tiempo con ella, pase un tiempo contigo y demás. Y con el pequeño tiene que ocurrir lo mismo. El problema está en que si tu madre tiene una nueva pareja y tu niño es muy chiquitito, de pronto tu niño va a tener un poquitito de confusión, porque va a tener como 2 papás, o de pronto tu papá y el señor que está con mi mamá, aunque siendo tan chiquitito, si pasa más tiempo con el marido
o probable marido de tu ex esposa, eso puede generar problemas. Lo que tienes que procurar es nunca poner a los niños en contra de su madre, que supongo que no lo haces, y al pequeño procurar pasar el tiempo que te toque con él, modelando en él cariño, afectividad y demás. Y tendrás que aprender a manejarte con lo que tú le dices y con lo que tu ex esposa le dice. Porque ahí, por lo menos sí tendríais que poneros de acuerdo. Pues si tú le dices H, pero luego su madre le dice B en casa, eso va a ser un problema. Y ahí sí que con tu ex esposa tendrías que ponerte de acuerdo en cómo queréis que sea la educación de vuestros hijos, ¿no? Pero claro, eso tiene bastantes complicaciones añadidas. Pero bueno, ánimo, ánimo, porque yo creo que ese es el camino. Ánimo. Muchas gracias. Gracias, hermano Juan. Aquí tenemos otro comentario, pregunta. En el chat dice, ¿qué podemos hacer si el padre no se interesa en mejorar las relaciones con los hijos? Está presente físicamente, pero no en la educación. Bueno, pues si el padre no quiere, se puede hacer poco, ¿eh? Pero si esa mujer, o sea, lo primero que tiene que hacer esa mujer es hablar con su marido y decirle que el padre tiene que involucrarse en todo, porque es tan padre como ella es tan madre. Entonces el niño no puede crecer con una salud emocional equilibrada si el padre no está presente en todos los ámbitos, en el de juego, en el de disciplina y en el espiritual. El padre tiene y debe de estar presente. Y si además el padre es cristiano, pues con más motivo tendría que sujetarse a la palabra y entender todo lo que la palabra dice en cuanto a la presencia del padre en el hogar, el sacerdocio del padre en el hogar y la educación de los hijos en el hogar. Mire, de pronto que le regale tus hijos sí importan, y le pongo yo la dedicatoria y a ver si así el hombre entiende algunas cosas importantes, ¿no? Y a ver, y si es un papá creyente, pues en la iglesia tiene que haber escuelas de padres, tal, y si el padre no atiende a razones, pero es creyente, se apela al pastor para que medie en esa situación y haga entrar en razón al papá. Esa sería la línea. Gracias, hermano Juan. Aquí nos preguntan también, ¿cómo podemos ayudar a los padres otorgándoles estrategias para que los hijos suelten un poco el celular y redes? Ya se salieron un poco del tema, pero creo que es un tema que todos los papás luchamos, ¿verdad? El uso de redes, teléfono y tecnología. Bueno, las redes no pueden quedar, las redes tienen que estar muy limitadas y muy definidas en cuanto a tiempo y en cuanto a contenido. Los niños no pueden estar todo el día con el celular, evidentemente, ¿no? Eso sería el error del siglo, ni con el celular, ni mirando la televisión, ni mirando cualquier otro tipo de redes sociales, ¿no? Las redes sociales hay que limitarlas. Por ejemplo, cuando le regalamos el primer celular a nuestros hijos, que no debería de ser antes de los 11 o 12 años, cuando le regalamos nuestro primer celular, ese celular tiene que ir limitado en contenido, en tiempo y en restricción de lo que puede ver. Y me explico. En contenido quiere decir que los padres tienen que poner un filtro de control parental cuando le regalan un celular a sus hijos. Por una razón muy simple. Porque un niño en internet puede ver lo que le dé la gana y aún lo que no le da la gana, pero de pronto le apareció por ahí. ¿Me comprenden? Entonces, internet es una ventana tanto a todo lo bueno como a todo lo malo. Por tanto, cuando le regala usted su primer celular a su hijo o a su hija, antes de regalárselo, le pone un filtro de control parental que bloquee violencia, drogas, pornografía, y hay que ponerle el filtro de control parental. Sí o sí. Esto no es cuestionable. ¿Se da cuenta? Porque si no, su hijo entra en lo que le dé la gana. Entonces, como una señora que su hijo tenía problemas de pornografía y toda la historia, y no, pero si mi hijo es muy bueno, no anda con malas compañías, no sale por la noche, se la pasa todo el día en casa encerrado en su habitación con su celular. Digo, señora, pues ahí está el problema. Que usted no le puso límites ni en contenido ni en tiempo al celular de su hijo. Eso tiene que ocurrir. El celular solo debería de ser permitido cuando nuestros hijos cumplieron sus otras primeras responsabilidades, las del hogar, las que le pongamos, y las de su colegio, lo que sea. Y luego hay que restringirles el uso en contenido, en tiempo y en todo eso, porque si no, nos gana la batalla, la tecnología. Es muy fácil que cuando queremos tener entretenido a nuestro hijo, pues mira este vídeo, esta película, o métete en redes, o mira esto por internet. Y claro, las niñeras electrónicas no son válidas siempre.
Si por ganar tiempo dejamos que nuestros hijos estén todo el tiempo que quieran en las redes sociales, estaremos perdiendo la partida en la educación de nuestros hijos. Hay que restringir el uso de redes sociales en contenido y en tiempo. Y eso tiene que ser así, porque si no... Por ejemplo, el celular en las comidas tiene que estar prohibido. Tiene que estar prohibido. La comida no es para mirar el celular. La comida es para hablar, para compartir. ¿Sabe dónde se daban las mejores enseñanzas de Jesús? En torno a una comida. ¿Sabe cómo comenzó la iglesia su andadura? En torno a comidas por las casas. La comida tiene un sentido sagrado que no podemos negar. Si usted tiene el privilegio de participar al menos en familia en una comida al día, porque con el ritmo a veces ni siquiera, no se le ocurra ni encender la televisión ni andar con el celular. La comida en familia debe de ser un tiempo sagrado, ¿verdad? Entonces todas estas cosas tenemos que aprenderlas y ponerles límites. Eso sería. Muchísimas gracias, totalmente, ¿verdad? Hay muchos estudios que dicen que cuando los padres comparten con sus hijos regularmente tiempos de comida, por lo menos un tiempo de comida 3 veces a la semana, los índices de violencia, de embarazos prematuros, consumo de alcohol y drogas bajan interesantemente. Aquí hay un papá que dice, tengo una pareja de hijos de 6 y 4 años, una dificultad es el tiempo de calidad con ellos. Algunas veces se me acaban las ideas sobre cosas que hacer con ellos. Por cansancio me cuesta jugar con ellos. ¿Qué sugerencias me podría dar al respecto? Que duerma más y esté más descansado. Bueno, vamos a ver, este papá si de pronto dice que tiene cierta dificultad para qué hacer con ellos, para qué jugar, bueno, a ver, no está tan mal. Eso quiere decir que de pronto sí juega y sí hace cosas, pero se le están acabando las ideas, ¿no? Los padres tienen que buscar tiempo, ¿eh? Un padre tiene que entender que sus hijos necesitan de él. Salir a pasear en bicicleta, ir a tomar una pizza, jugar a cualquier tipo de juegos. Vamos a ver, los padres tienen que pasar tiempo con los hijos en contextos lúdicos y en contextos también de ética, de valores, de normas y de todo ese asunto, ¿no? Entonces, mira, yo no sé, hay muchos libros que hablan de distintos juegos que podemos hacer con nuestros hijos, ¿no? Muchos libros que tienen mucha creatividad a la hora de trabajar lo que puede ser tiempo de calidad o tiempo de juego con nuestros hijos, ¿no? Entonces hay muchas cosas, ¿no? Desde pasear hasta jugar cualquier tipo de juego de mesa o cualquier tipo de juego por internet que a nuestros hijos les guste jugar con nosotros, juegos de cartas que son muy sanas y muy positivas. Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? que se pueden hacer. Entonces el padre lo que sí tiene que procurar es tener tiempo de calidad, si no todos los días, cada 2 o 3 días, un tiempito donde el padre también juegue con sus hijos, ¿no? Eso es vital, importantísimo. Sí, muchísimas gracias. Ahí vamos a ponerlo en contacto a este papá. Síganos en la página de Papás Aprove Todo. Ahí vamos a comenzar a poner ideas de actividades con sus hijos. Pregúnteles a ellos también qué les gusta hacer. Ahí va a tener una cantidad de ideas. Métalas en un frasquito de vidrio y van sacando una cada cierto tiempo para hacer la actividad. Aquí hay otra pregunta de un papá y nos dice, ¿cómo actuar cuando la misma mamá es la que priva al padre y o al hijo de tener esa sana convivencia de juego y competitividad? El problema entonces no es con el hijo, sino entre los esposos. Si una mamá está privando a su padre de que el padre tenga tiempos de juego y de competitividad, el problema lo tienen los esposos. No sé si se trata de una madre posesiva que de pronto no quiere que su padre entre en escena porque puede tener incluso celos de que su hijo sea arrebatado de sus manos. Si es así, eso es fatal. Eso es la típica sobreprotección femenina que puede llegar hasta límites enfermizos en casos como no sé si es este el caso, pero podría ser. Entonces ahí el padre tiene que ejercer una sana autoridad, ¿eh? El padre evidentemente no puede permitir que la madre le prive de que su hijo pase tiempo con él, por supuesto que no. La madre tiene que entender que tan malo es que su hijo pase mucho, que tan malo es la sobreprotección por parte de ella como la ausencia de modelo masculino por parte de su hijo. Una mamá que sobreprotege a su hijo y no quiere que éste pase tiempo con su padre, le está dando muchas papeletas a ese niño para que pueda tener una confusión de identidad o un vacío de género masculino o incluso una atracción al mismo sexo. Entonces la mamá tiene que ser muy consciente de los peligros que entraña una actitud de ese tipo, ¿verdad?
pero el papá va a tener que ponerse los pantalones en el buen sentido del término y ejercer la sana autoridad con su madre, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Hay un material que se llama El mundo necesita un padre y si lo pudieran buscar, se lo recomiendo. Es muy profundo en cuanto a la no presencia de papás. Tal vez eso pueda ser algo que pueda convencer a esa mamá, ¿verdad? De permear y de tener ese espacio. Alguien nos pregunta por aquí cómo responder a hijos que cuestionan la autoridad y lo pone, cuestionan entre comillas, a sus padres y que reta con amenazas de por eso me quiero ir de casa. Vamos a ver, un niño que es educado con valores, con normas, con límites, es muy difícil que se revele en la adolescencia, muy difícil. La adolescencia es una época, pongo la adolescencia como un ejemplo, ¿eh? Es una época donde de pronto los niños, que hasta ahora, para ellos, hasta la adolescencia, para ellos sus padres estaban en el trono, de pronto en la adolescencia, sus padres pasan del trono al cubo de la basura. Ya mis papás no saben, son antiguos. Quien sabe es mi profe o mi compañera de clase. Es decir, la adolescencia se caracteriza por crisis de oposición. Los hijos tienen necesidad de distanciarse de los padres para formar su propia personalidad. Es una separación sana, pero un poco traumática, porque lo hacen por crisis de oposición. Ya no sabes, ahora ya no me abraces, no quiero que me acompañes al colegio porque no quiero que me vean llegar contigo, ya el adolescente. Entonces ahí puede venir cierta rebeldía. Cuando un hijo cuestiona la autoridad de los padres y le reta que yo me voy de casa, que no quiero asumir, normalmente suele ocurrir que esos chicos, esos jovencitos, no tuvieron el colchón afectivo en los años más impresionables de la niñez, que son de 0 a 12, no tuvieron el colchón afectivo. Los niños tienen que ser educados especialmente en esa franja de edad, que es cuando el barro de su personalidad está más moldeable, de 0 a 12 años. Cuando un niño es educado con normas, con afectividad, con un sano sentido de la autoridad, de la jerarquía, es muy difícil que luego se rebelen. Es muy difícil. Y luego se rebelan, eso puede evidenciar alguna falla en la educación que les hemos dado, ¿no? Pero aunque hayan tenido una buena educación y nos reten, pues bueno, en ese sentido nosotros tenemos que mantener la autoridad y el castigo tiene que estar ahí. La disciplina más que el castigo, porque el castigo tiene una connotación negativa, ¿no? Nuestros hijos hay que disciplinarlos, pero recuerda que la disciplina tiene una connotación siempre positiva, ¿eh? La disciplina siempre para restauración. No se trata de castigar a nuestros hijos para satisfacer una ira que nosotros tenemos, no. Se trata de decirle, hijo, me has respondido mal, esto es incorrecto, ahora te quedas sin ver esa serie que te gusta ver y que te permitimos en Netflix, por ejemplo. Y lo voy a hacer porque te quiero, porque te amo, pero has faltado al respeto a tus padres y estás, ¿me entiendes? La disciplina siempre tiene una característica. Nunca hay que hacerlo con ira ni con un sentido súper autoritario por nuestra parte, porque los niños tienen que identificar que hacemos eso precisamente porque los amamos y que lo hacemos además con cariño, diciéndoles, hijo, te amo, pero me has desobedecido y ahora tienes que cumplir con este castigo. Pero nunca olvides que por encima de todo te amo, ¿no? Esa es la línea que tenemos que procurar seguir, ¿verdad? Muchísimas gracias, hermano Juan. Voy a leer 3 comentarios que se resumen, o sea, creo que la misma respuesta los va a responder. Alguien preguntaba aquí que si podía hablar un poquito del rol de la relación del padre con las hijas. Luego nos pregunta una mamá, ¿cómo llenar la ausencia de la vida de mi hija de 8 años debido a que su padre se fue con otra persona? Ella ha llorado muchísimo. Y luego alguien más nos pregunta, ¿cómo puedo orientar a mi nena de 8 años que su papá casi no la busca, no la llama y está en todo el tiempo extrañando a su papi y ella es quien me pide llamarlo y a mí no me gusta, pero no quisiera dañar sus sentimientos porque ella no ve las cosas como yo? Es relación papá-hija. Bueno, estoy asumiendo que en este último caso los papás están separados. Estoy asumiendo eso por lo que dice ahí. A ver, eso ya es un problema, ¿eh? Aquí todos tenemos que entender que todo lo que se salga de la familia natural, padre, madre e hijos, genera problemas adicionales, ¿vale? Una mamá soltera tiene problemas adicionales, evidentemente, ¿no? Unos padres divorciados o separados tienen problemas adicionales, pero también tienen problemas una pareja donde conviven, pero no conviven bien.
Se faltan al respeto los esposos, siguen casados y toda la historia, pero se faltan al respeto, modelan en negativo. Por lo tanto, todo esto es muy delicado, ¿no? Vamos a ver, una madre separada que tiene una niña, por ejemplo, de 8 años, esa niña tiene que pasar tiempo con su padre. Tiene que pasar tiempo con su padre. Y habrá que decirle al padre, si están separados, puede haber padres separados que más o menos mantengan una educación en las cuestiones comunes de los hijos, ¿eh? Pero unos padres separados tienen que entender algo muy importante. Sí, ellos están separados, pero van a ser padres toda la vida de hijos comunes. Por lo tanto, al menos en unos mínimos, tienen que llegar a acuerdos. Esto es importantísimo. ¿Entienden? Una mamá separada que se lleva mal con su esposa, con su ex esposa, tendrá que morderse la lengua y tendrá que llegar a acuerdos con su ex esposa porque con ella va a mantener toda la vida un rol común de padres de sus hijos. Y eso tienen que entenderlo todos. Entonces, las mamás que tienen padres separados, el padre tiene que pasar tiempo con su hija. Y habrá que hacerle entender al padre, habrá que hacer la importancia de que el padre pase tiempo con su hija. Esto es importantísimo. Y claro, pues si el padre no quiere y si el padre es un tipo insensible y tal, pues es lamentable, ¿no? Pero las parejas que vivan esta situación y estén en una iglesia tienen que buscar consejería, orientación y apoyo en los líderes, en los pastores, en consejeros matrimoniales, que apoyen, que animen, que alienten. Y si finalmente el padre es un tipo bruto que no quiere saber mucho de su hija, olvídese tanto de su papá e intente, bueno, no se olvide porque la niña no se va a poder olvidar, pero intente suplir esa carencia de masculinidad con otras personas, varones en la iglesia, ¿no? Habría que procurar ir por ahí, en ese caso. Muchísimas gracias. Voy a leer un último comentario que entró por acá y es, habla sobre la confianza. Dice, mi hijo es muy reservado, cuesta que nos cuente sus cosas y aunque le preguntemos, sus respuestas son sí, no, ajá. Y como madre siempre he tratado de cultivar la confianza. Pues no sé, cuando su hijo es tan reservado es porque no hay un lecho de confianza. No sé si es tan... Y normalmente los hijos suelen ser más reservados a veces con los papás que con las mamás, ¿no? Porque las mamás por ley natural generan en ellos más sentido de confianza, aunque el papá luego eso tiene que hacerlo como tarea adicional, ¿no? Pero habrá que averiguar por qué el niño es tan reservado, habría que averiguar la edad de ese niño. Puede ser un niño muy reservado porque tenga cositas que ocultar, que no le gusten o cositas que le hicieron y de pronto está reservado y tiene miedo a hablar, tiene miedo a comentar, o puede de pronto ser muy reservado porque los papás no han generado en él esa confianza necesaria, aunque esta mamá dice que ella ha procurado cultivar siempre la confianza, ¿no? O de pronto habría que buscar, vamos a ver, ¿por qué es así de reservado? ¿Es reservado con todos o solo conmigo como mamá? ¿Es reservado también con su papá? ¿Es un niño reservado también en el colegio con sus profesores? De pronto habrá que preguntarle en el colegio a sus profesores cómo lo ven, si ven en él algún tipo de carencia o de deficiencia, ¿me entiende? Habrá que investigar de dónde viene ese carácter tan reservado que no tiene confianza, habrá que investigar de dónde viene, ¿no? Esa sería la línea. Muchísimas gracias. Yo quisiera darle un consejo a esa mamá. Me voy a meter aquí, hermano Juan. Algo que aprendí es que a mis hijos cuando me decían, mamá, te voy a contar algo, pero no se lo cuentes a nadie, yo les decía, bueno, depende de qué se trata, porque puede ser que se lo toque decir a papá. Entonces, a veces me contaban cosas que, yo no sé, les gustaba tal chica o, ¿verdad? Y esas cosas eran un secreto, digamos, entre mamá e hijo, y era importante guardar ese secreto. Entonces creo que también la confianza se construye cuando ellos nos comentan cosas y nosotros guardamos eso o si nos burlamos de lo que nos están contando, ¿verdad? O sea, la generación de confianza depende mucho de los papás, así que ánimo, construya esa relación y conózcalo, ¿verdad? Como dice el hermano Juan, a lo mejor sí está algo que está ocultando o simplemente es más reservado de lo normal. Así es, sí. Hermano Juan, no sé si quisiera darnos algún mensaje final a los papás que estuvimos conectados el día de hoy. De verdad, una gran bendición escucharlo. Nos anima, nos exhorta y nos llama la atención, ¿verdad? Cosas que hay que corregir y algunas otras cosas a continuar haciendo.
No, simplemente a los papás recordarles que antes que papás son esposos. Un día los hijos van a volar y usted se va a encontrar con su esposo o con su esposa. Por tanto, una base correctísima para ser buenos padres es primero ser buenos esposos, ¿no? Nunca se olviden de cultivar también la relación de ustedes como pareja y entre ustedes, ¿no? Eso es importantísimo. Y un versículo con el que quiero terminar para todos ustedes, que es el versículo que María del Mar, mi esposa y un servidor hemos grabado la cita en nuestro anillo de boda, y que les dejo a todos ustedes, el Salmo 48, 14, que dice así: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte. Para todos ustedes, porque este Dios es Dios suyo, eternamente y para siempre Él les guiará aún más allá de la muerte. Que el Señor les bendiga, amados. Muchísimas gracias, hermano Juan. No sé si les parece darle un aplauso así virtual, porque de veras hoy nos sentimos muy exhortados, y desde Guatemala, creo que todos los que estamos conectados hoy somos chapines. Lo bendecimos, hermano Juan, y como hablamos el otro día, lo esperamos aquí cuando se pueda, con un buen desayuno chapín, carnita asada o no sé. Mucho gusto, con mucho gusto. La última vez que estuve en Guatemala me invitaron a pasar unos días finales después de un retiro ahí en Atitlán. Me invitaron al IRTRA, ese lugar precioso, y disfrutamos de unos días bien bonitos por allí, ¿no? O sea que nos encanta Guatemala, y cuando vamos a Guatemala nos gusta mucho ir a la ciudad, a Guatemala, a un lugar que se llama La Hacienda. Ajá. Y allí sirven un puyazo fabuloso, ¿no? O sea que, en fin, Aquí un nos están fuerte abrazo. saludando también de Colombia. Hay algunas personas conectadas en Puerto Rico, y vamos a compartir este material en el canal de YouTube de Papás a Prueba de Todo. Y pues gracias por conectarse, de verdad apreciamos su tiempo, hermano Juan. Gracias seguro vamos a invitarlo en una próxima oportunidad para platicar algún otro tema, tal vez algo sobre identidad sexual y todo el proceso de la formación de identidad sexual de nuestros hijos, que sé que su material es excelente. Así que muchísimas gracias, lo bendecimos, y gracias a Amén. todos por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Chao a todos.